Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G-Tech. Soy Gunter y hoy les traigo un review de un micrófono inalámbrico de la marca Lensgo, el 348C. No es este que está acá, esta es la caja cargadora además. Ayer fue el lanzamiento mundial y esta es la tercera vez que grabo el video. Para enterarse de todo de este micro y de la anécdota de por qué es la tercera vez que grabo el video, quédense y después de la intro les doy todos los detalles. Y antes de seguir, como siempre, los invito a suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para enterarse de todo lo que subo al canal y si al final del video les parece interesante, pues no se olviden de dejar el pulgar arriba y compartir con sus amigos. Y esta es una colaboración con la marca Lensgo, es la segunda que hago con ellos. Me mandaron el micrófono hace un mes para testearlo antes de que se lanzara. Y todo lo que oirán aquí es mi opinión al 100%, ellos estuvieron perfectamente de acuerdo. Dicho esto, vamos al micrófono. ¿Y qué trae la cajita? Cargador USB tipo C, un conector magnético, cable para conectar a la cámara TRS a TRS y cable para conectar al celular TRS a TRS. Y aquí es donde viene el micro. Esta hermosura de cajita que funciona también como cargador. Ahí tiene una entrada de USB tipo C para que lo puedas conectar a la corriente y cargar tanto transmisor como receptor que vienen adentro. Se abre aquí así y ahí vienen las dos partes del micrófono, transmisor y receptor. Es una monada esta cajita, así que punto para Lensgo porque pensó no solo en proteger los micros, sino además usarlo como caja cargadora. Y aquí tenemos las dos partes importantes del micrófono, receptor y transmisor. Vamos con el receptor primero. Clic magnético para que sea mucho más fácil montarlo. Tiene dos pines acá que son los que te permiten cargarlo cuando está dentro de la caja. Botón de subir y bajar volumen. Y también este botón sirve al apretarlo dos veces sostenido para alternar entre mono y estéreo. Pantalla LED que pueden ver ahí donde te da la ganancia, la conexión, también se está en modo en estéreo y en el caso de que tengas un transmisor adicional también lo registra aquí. Puerto 3.5 de salida para conectar a la cámara, entrada USB tipo C, es decir que no solo lo puedes cargar estando en la cajita sino también fuera de la cajita. Dos LED indicadores, el de arriba el azul es de carga y el otro el verde es de conexión. Y vamos con el transmisor, también incorpora el clic magnético, los dos mismos pines para cargar, este filtro de viento que me encantó porque la manera de ponerlo es perfecta, no se va a caer nunca, punto extra para Lensgo porque los competidores de este segmento siempre ponen este filtro de viento que se cae a la primera. Quitamos el filtro de viento para que vean que tiene una entrada para el lavalier 3.5 tipo jack, un micrófono omnidireccional, que este es el que va pegado a ti. También tiene dos luces indicadoras de power y conexión, botón on-off y la sorpresa, porque este producto lo puedes utilizar no solo para respaldar tu audio, sino como grabadora digital. Porque incorpora una tarjeta micro SD que te permite hacer las dos cosas, o usarlo como respaldo de audio o como grabadora digital si utilizas solamente el transmisor. Detalles técnicos, funciona a 2.4 GHz, se conecta, se parea inmediatamente que tú lo enciendes en 3 segundos, tiene una batería que dura para 7.5 horas y además se carga en 3.5 aproximadamente, batería de litio incorporada. Como les comenté, una entrada para tarjeta micro SD de hasta 32 GB, clic magnético que te facilita mucho las cosas en ambos, tanto en receptor como transmisor. Alcance de hasta 70 metros, recomendado 30 metros, pero sin obstáculos en el medio. Honestamente, nunca he filmado o grabado tan lejos de la cámara, pero para el que lo quiera hacer es una opción muy válida. Y la entrada para micro lavalier. Tú decides si lo usas directamente así o le incorporas el micro lavalier de tu preferencia. Es entrada TRS. Y aquí les va la anécdota de lo que me pasó con este micrófono, este review, que es la tercera vez que lo grabo.
Este micro me lo mandaron a principios de febrero para que hiciera el review y lo testara. Yo inicio toda mi grabación, hago el guión, todo el proceso que normalmente hago. Hago el review, no me fijo en el audio, monitoreando el audio que sale en la pantallita de la cámara, y cuando voy a montar el video me doy cuenta que no hay audio en el LensGo 348C. Dije, pues algo hice mal, los cargué mal, pues nada. Vuelvo a repetir el video otro día y vuelve a pasar lo mismo. Empieza grabando normal en las pruebas de audio y se detiene. Digo, pues, ¿qué pasó? Le mando un correo a la persona que me lo envió de marketing. Le digo, oye, el micro no funciona, no puedo publicar el review porque realmente no funciona. Esta persona no me contesta, resulta que no trabaja ya en la empresa. Me contactan por Instagram el día de lanzamiento preguntándome que si lo iba a publicar el video. Les platico la historia y me dice, mándame la muestra para yo poderlo checar con los técnicos y revisar qué pasó con ese micrófono. Para no hacerle larga la historia, le mando la muestra, le mando la captura de pantalla, que se las dejo aquí arriba, de donde empieza a grabar y se detiene y no hay audio. Le mando el video también y cuando ven el video me dicen, es que estás apretando el botón de Power On, Power Off, y eso significa que lo pones en mute. Si tú aprietas este botoncito de acá por error, se va a poner a parpadear la lucecita de Power. Significa que el micrófono está en mute. Pero esto me pasó muchas veces mientras lo usaba. Por eso empezaba el audio y se detenía. ¿Y qué pasa? Que cuando me lo ponía, se detenía el audio, porque yo apretaba sin querer este botón. Entonces, veo el video, lo amplío y se los dejo para que lo vean. Y verdad, cada vez que me ponía el micrófono, yo lo muteaba. Pues yo estaba creando mis teorías de conspiración. Decía, si cada vez que le pongo el clip magnético se detiene el audio, algo pasa y algo está interfiriendo el magneto con el micro. Pues no, señores, cada vez que me lo ponía, muteaba el micrófono y por eso no grababa. Y tuve que repetir el review 2 veces y no quedó. Y esta es la tercera vez que lo hago. Y ahora estoy grabando con el LensGo 348C aquí, pero bien con el clip magnético me lo puedo. Y de ahí sale un detalle importante. No creo que sea el único que me pase. Este botón, nada más con oprimirlo tantito, pone mute el micrófono. De aquí saco que el botón no está bien colocado porque yo tampoco soy el más pendejo del mundo y resulta que cada vez que lo usaba, lo muteaba. Entonces, si ven la competencia que es el Rode Wireless Go, no tiene ningún botón en la lateral porque normalmente esto lo manipulas tomándolo así. Tiene el botón de encendido y apagado abajo. Tengan en cuenta ese detalle, señores de LensGo. Gracias por la ayuda y decirme dónde estaba cometiendo el error, pero es algo que le puede pasar a muchas personas. Sobre todo cuando lo usas con el filtro de viento, que la manera de tomarlo va a ser esta. Y ahí lo puedes estar muteando. Y hasta ahora hemos estado grabando con el Rode Wireless Go, el rival a vencer. ¿Y por qué el rival a vencer? Porque fue la primera marca que sacó este tipo de micros y por supuesto le han llovido competidores. Ahorita vamos a cambiar al audio del LensGo 348C ahora. Y ahora ya estamos grabando con el LensGo 348C a la misma distancia con la que estaba grabando con el Rode Wireless Go, el rival a vencer. Díganme, amigos, ¿qué tal les parece el audio de este LensGo 348C? Déjenlo todo en sus comentarios. Está a un nivel de ganancia media, lo mismo que el Rode Wireless. No va a tener ningún procesamiento en el momento de la edición para que ustedes puedan apreciar tal cual sale la calidad del audio del LensGo 348C. Este micro viene en 3 variantes de color: blanco, como la que estoy revisando ahora, negro y un amarillo, la verdad que muy llamativo. Y tiene 2 variantes, una con un receptor y un transmisor y otra con un receptor y 2 transmisores, para que tú puedas tener el mismo audio de 2 fuentes distintas en el video que estés grabando y te sea mucho más fácil cuando haces entrevista o para que lo uses en lo que te dé la gana.
Como les comenté, viene con 3 espacios, el receptor va aquí arriba, que tiene unas iniciales, no sé si lo alcancen a ver, RX, y los 2 transmisores aquí abajo. En este caso a mí me mandaron solamente el que tiene un transmisor y un receptor. Esta versión de un receptor y un transmisor cuesta $187, bastante más económica que el Rode Wireless Go, es decir, que por un precio mucho más accesible vas a tener un audio de calidad. ¿O qué opinan ustedes de la calidad del audio de este LensGo 348C? Si les parece que es una calidad muy parecida a la de Rode Wireless Go, déjenlo en los comentarios, comenten todo lo que quieran, que no hay ningún compromiso. Si les parece que no, también déjenlo en los comentarios. La versión de un receptor y 2 transmisores va a costar $250. Aún así, vale la pena porque tienes un equipo que te va a permitir darle mayor versatilidad al trabajo que estés haciendo. Ya los de Rode Wireless acaban de sacar la versión de un receptor y 2 transmisores y la verdad que cuesta mucho más que eso. Está rondando los $400. Y para no quedarnos con las ganas, lo estamos testeando ahora con el lavalier puesto en la entrada de jack 3.5 que tiene al ladito del micro omnidireccional. ¿Qué les parece la calidad del audio comparado con el Rode Wireless Go? Déjenlo todo en los comentarios. Es un sistema de micrófonos inalámbrico con buen diseño, buenos materiales, una caja que le da el plus adicional, que es esa caja cargadora que la verdad que te saca de un apuro porque tú no tienes que estar desperdigando todo y cargándolo por todas partes. Ahí lo cargas. Buen precio, buena calidad, pues ¿qué más piden, amigo? ¿Qué les parece el LensGo 348C? Déjenlo todo en los comentarios y no se queden sin comentar. Que después de hacer 2 reviews, este tercero tiene que tener comentarios. Así que comenten. Yo por pendejo porque realmente estaba apretando el botón que no debía apretar. Y además, uno cuando graba tiene que fijarse a la pantalla de la cámara para ver si está captando el audio. Yo ni me fijé y me esperé a grabar todo el video para darme cuenta que me estaba faltando el audio del 348C. Y lo peor de todo, para darme de topes, el primer video me quedó muy bien de iluminación y muy bien las tomas, no tuve que repetirlas tanto, pero así es la vida, señores. Y ahora para que puedan compararlo de más cerquita, porque toda la primera parte del video la grabé con el Rode Wireless, vamos a cambiar. Recuerden, estoy grabando ahora con el LensGo 348C y vamos a cambiar inmediatamente al Rode Wireless Go. Y ahora estamos de regreso con el Rode Wireless para que ustedes puedan ver la diferencia más cortita. Dejen en sus comentarios qué les parece, cuál de los dos tiene mejor calidad. ¿Vale la pena tener un micro de precio más contenido con una muy buena calidad como la del LensGo 348C o se van por el más caro de la gama, el que puso de moda estos micros o estos sistemas de micros inalámbricos, el Rode Wireless Go? Déjenlo todo en los comentarios. Algo que se me había pasado del LensGo 348C, tienes la posibilidad de ponerlo en estéreo o en modo. La manera de hacerlo es oprimiendo el botón de subir y bajar volumen al mismo tiempo, lo dejas unos segundos y ya pasa a mono o estéreo. Depende de cómo lo quieras grabar y cómo te sea más fácil a ti optimizarlo. Ahí no sé si alcancen a ver, hay una M que es de mono, vuelves a apretarlo y se pasa a S que es de estéreo. Entonces, algo adicional. El Rode Wireless todo el tiempo graba en estéreo. Si ustedes quieren usar el canal mono y duplicarlo para que tengas una consistencia de voz, a veces a mí me gusta más mono, lo puedes hacer ya en la postedición, que estéreo. Entonces, ustedes deciden, es como un falso estéreo lo que logras al tener 2 canales mono en la misma línea de grabación. Tampoco soy un experto en audio, señores. Esto lo he aprendido con ustedes, viendo reviews de otros youtubers, y la verdad es que todo lo que les estoy comentando es mi experiencia, la que he adquirido desde que empecé con el canal de YouTube. No se ofendan los ingenieros de audio, no me mienten la madre. Todo esto parte de lo que he aprendido. Si me equivoco en algo, déjenlo también en los comentarios, que vale la pena, porque así sigo aprendiendo. Y ahora regresamos al LensGo 348C.
ahorita. Y para terminar el video y no dejar nada por revisar, vamos a probar. Ahora estamos con el audio del 348C de LensGo con el filtro de viento, que la verdad que el filtro de viento no se mueve, es casi imposible que se te caiga por error, y es uno de los detalles que más me gustó, es la caja y el diseño del micro y también la calidad. ¿O ustedes qué opinan? ¿Hay mucha diferencia entre el audio del LensGo 348C y el Rode Wireless Go? Déjenlo todo en los comentarios, no dejen de comentar, que nunca comentan nada. Y ya me estoy enojando, no crea. Y lo último que me faltaba, ¿para qué ponerle una tarjeta micro SD a un micrófono inalámbrico? Lo puedes usar como respaldo del audio. Tú estás grabando y luego da batalla y tienes además, se te echa a perder el audio del video por la razón que quieras y ya tienes un respaldo en esa tarjeta micro SD. Solo tienes que apretar este botoncito de acá, el botón rojo, a ver si ya se encendió, creo que ya se encendió, si ya está encendido, y ese botón rojo te va a indicar que estás grabando el respaldo de tu audio en la tarjeta micro SD. Pero lo mejor de todo, que era algo que no me esperaba, lo puedes usar como grabadora digital. ¿Qué significa esto? Es que aún sin el receptor conectado, solamente con el transmisor, tú puedes usar este transmisor para grabar digitalmente lo que quieras. Lo puedes usar como una grabadora porque tiene la tarjeta micro SD incorporada. No tienes que conectar el receptor a ninguna cámara. Es decir, que con solamente esta parte ya tú tienes para hacer entrevistas, hacer un podcast, grabar tus ideas, lo que te dé la gana. ¿Qué ventaja tiene esto cuando grabas? Dice, pues puede sonar redundante porque ya la otra parte está conectada a la cámara y esta la tienes aquí. Hay gente que es muy piquis, hay gente que le gusta probar con distintas calidades de audio. Puedes conectar tu shotgun de preferencia a la cámara, tener esto atado a tu solapa y después comparar cuál de los dos audios en qué situación se te hace mejor y sustituirlo. Sincronizarlo en DaVinci Resolve es súper facilito y sustituyes y mezclas los audios de este micro usándolo como grabadora digital o del que tienes puesto en la cámara, que puede ser el shotgun de tu preferencia. La verdad es que el cielo siempre es el límite y hay gente que se le van a ocurrir mil ideas para usar esto como grabadora digital. Así que si hay alguna idea que te venga a la mente, no te olvides de compartirlo porque así aprendemos todos. ¿Y qué calificación le daríamos al LensGo 348C? Yo, por el diseño, por la caja cargador, por la tarjeta milagrosa micro SD que le puedes añadir la función de usarlo como grabadora digital, la verdad es que es una opción totalmente recomendable. Y lo mejor de todo es que tiene un precio contenido y una calidad del audio muy buena. ¿Ustedes qué opinan, señores? ¿Se comprarían o tendrían el 348C como opción para mejorar el audio en sus videos? ¿O simplemente serían por la opción más cara que es y más conocida, que es el Rode Wireless Go? Déjenlo todo en la caja de comentarios. Y hemos llegado al final de este video. Si les pareció interesante, no se olviden de suscribirse, dejar el like, compartir con sus amigos y si no les gustó el video también compartan con sus amigos porque así lo joden un poco y yo gano views. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. Esta cajita me encantó.